Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta tercera clase veremos postulados sobre las rectas, mediatriz, distancia de un punto a una recta, distinción entre recta, semirrecta o rayo, segmento, línea curva, no, ya vimos lo que es línea curva, y hasta lo que es un vector. Aquí dice vector es una cantidad matemática que posee magnitud, dirección y sentido. Hasta ahí veremos hoy. Así es que empezaremos por escribir la fecha que les corresponda. Le voy a dejar con un color rosa. Habíamos puesto una estrella azul anteriormente. Les dije que cualquier figura que ustedes quisieran, hasta un corazón con las iniciales de su novio o novia, lo que se les ocurra, un gatito, una cara feliz, lo que sea. Entonces escribimos la fecha y hoy vamos a ver, seguimos viendo conceptos básicos de la geometría euclidina. Veremos postulados sobre las rectas, lo que es mediatriz, distancia de un punto a una recta, distinción y notación de rayo, segmento y recta. Y veremos hasta segmentos orientados. Hasta ahí nada más. Y donde terminemos le vamos a poner alguna marca hasta aquí, que va a ser alguna imagen, lo que ustedes quieran. Ahora voy a poner una carita feliz. Nos falta lo demás hasta acá, pero lo vamos a poner como chino, que sea amarillo y chaparrita, porque es nada más para indicar que hasta aquí llegamos. Muy bien, así es que empezamos. Postulados sobre las rectas. Bien, en estos apuntes aquí dice postulados sobre las rectas, así es que le falta una S. Si a sus apuntes les falta, por favor, escríbansela. Algunos los conocemos como propiedades de la recta. Seguramente ustedes les dijeron que la recta es la unión de dos puntos. Les dan unas definiciones un poquito simples, como para niños. Sí, pues se vale. ¿Qué es la recta? También algunos les dijeron, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Vamos a ver que no. Estos postulados, tenemos 7 postulados, el último es postulado de Euclides. Bueno, Euclides tiene muchos postulados, sin embargo este es tal vez el más famoso. Pero ¿qué cosa es un postulado? Bien, vamos a revisar nosotros proposiciones. Tenemos estas proposiciones que se llaman proposiciones verdaderas. Axioma, postulado, definición, teorema, corolario y lema. Ya vieron ustedes lo que es definición. ¿Qué es una definición? Es la descripción clara y precisa de los caracteres de una cosa. Bueno, aquí es para que se vea bien. ¿Qué son las proposiciones? Bien, yo no lo voy a escribir, ustedes escríbanlo por ahí en alguna parte, porque les voy a preguntar qué cosa es y no me salgan como que es que sí sé qué es, pero no sé cómo decirlo. Proposición. ¿Qué es una proposición? Proposición es el enunciado de una verdad demostrada o que no necesita demostración. Proposición es el enunciado de una verdad demostrada o que no necesita demostración. Enunciado de una verdad, así de simple. Habíamos visto la definición. La definición es una proposición que implica una descripción clara y precisa de los caracteres de una cosa. Pero ahorita vamos a ver postulados. ¿Qué es un postulado? Vamos a consultar el diccionario y después les digo. Postulado. Proposición, ojo, no es preposición. Luego me escriben, es una preposición. No, no es así, es proposición, cuya verdad se admite sin pruebas y es necesaria para servir de base a ulteriores razonamientos.
se utiliza en geometría. Un postulado es una proposición cuya verdad se admite sin pruebas. Es muy parecido al axioma. De hecho, el axioma es el enunciado de una verdad tan simple que no necesita demostración. Y el postulado es el enunciado de una verdad tan simple que no necesita demostración. Y algunos dicen que es un poquito más difícil que el axioma. Sin embargo, puede haber confusión de que cuando es axioma y cuando postulado. Pero yo les puedo decir, aunque no sea precisamente de geometría, axioma. Les voy a decir un axioma. Si veo el sol es que es de día. Pues claro, luego es lo más lógico. Pero si yo les dijera, si hay luna es que es de noche. Sí, algunos dijeron, no, pues está bien. Y otros dicen, no, creo que he visto la luna en la tarde o en el día, se ha de ver. Entonces no es una verdad lo que dije. Sin embargo, necesito un poquito más de razonamiento. Una de las características del postulado es que se usa en geometría. Y aquí tenemos estos ejemplos de postulados. Entonces ya vimos lo que es un axioma. ¿Qué es un axioma? Es el enunciado de una verdad tan sencilla que no necesita demostración. Muy simple y el postulado, muy semejante, pero el postulado se usa en geometría. Se usa en geometría. Así es que así lo voy a dejar. Aquí se ve. ¿Qué es una proposición? Proposición es el enunciado de una verdad demostrada o que no necesita demostración. Enunciado de una verdad, así de simple. Teorema corolario y después lo vemos, porque aquí estamos diciendo postulados. Postulados no necesitan mucho razonamiento y ahorita lo vamos a ver. Bueno, ya como lo escribieron, vamos. Según sus apuntes me dice, ejemplifica los trazos de los postulados. Así es que lo vamos a ejemplificar. Primero, por dos puntos dados puede hacerse pasar una recta y solo una y nada más que una. Y después viene el corolario. Dos puntos determinan una recta. Bien. El primero entonces me dice que es dos puntos. A ver. Por dos puntos dados puede hacerse pasar una recta. Por dos puntos dados puede hacerse pasar una recta. Claro, si yo tengo dos puntos cualquiera que sean, este y este, como no se ven bien de lejos, voy a hacerlo con la técnica del punto gordo. Por dos puntos dados, ¿cuántas rectas puedo hacer pasar? Por los dos al mismo tiempo, pues nada más una. Ya hice pasar la recta. Otra, pues no. Me van a decir, es que pase rozando y una así. No, el punto que se vea gordo es para que se vea de lejos, pero los puntos me indican posición. Así es que allí lo tenemos entonces. Dos. La recta es la distancia más corta entre dos puntos. Si yo quiero medir cuánto mide de aquí, para estos dos puntos son alrededor de 8.2 centímetros. La distancia más corta. Claro que yo podría hacer otra cosa, que sea por ejemplo aquí. Tendría que ir acomodando la regla para ver qué distancia hay. Se pasan de 9, por ejemplo, así rápido. Pero si yo pongo la regla, la distancia más corta son 8, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta es una propiedad. Antes se los daban como definición. Y como definición les decían, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Vamos a subrayar y vamos a ponerle marcatextos amarillo. Era una definición en otro momento. Ahorita estamos depurando esas, haciéndolas más claras. 3. Por un punto puede hacerse pasar un número infinito de rectas. Bien,
Entonces, si yo tengo un punto, como en este caso, ¿cuántas rectas puedo hacer pasar por allí? Pues las que yo quiera. Unos dicen muchas. ¿Cuántas son muchas? Unos dicen un número infinito de rectas. Cualquiera de estas respuestas es correcta. Yo diría que por un punto puede pasar un número infinito de rectas. Aunque el infinito no es ningún número, es una tendencia. Podríamos decir también que pueden pasar infinidad de rectas. No se vale decir que pasan rectas infinitas, porque la recta es infinita, ¿eh? Eso sí ya no se valdría. Con este otro postulado lo vamos a revisar. Entonces, por un punto dado puede pasar un número infinito de rectas. Aunque eso de número infinito no existe el número infinito. Dos rectas no pueden cortarse en más de un punto. Claro, si yo tengo dos rectas, como estas, dijimos que si no se cortan, su distancia es la misma y entonces son paralelas. Pero si las inclino un poquito, vemos aquí hacia arriba, hacia la derecha, y vamos a encontrar que en algún momento llegan a unirse. Pero ¿qué pasa al unirse? Más que al unirse, al cortarse o al intersecarse. Es correcto decir que se intersecan, se cortan. Fíjense, tenemos nada más un punto. Este punto es el punto de intersección. ¿Cuántas veces se pueden cortar las rectas? Una. Solamente una vez se puede cortar. Ahora, si yo hago que dos puntos coincidan, bueno, este está coincidiendo, y si yo quiero que este otro coincida, al momento en que coincidan dos, no solamente coinciden dos, coincide toda la recta. Y esta es otra propiedad. Revisando entonces, dos rectas no pueden cortarse en más de un punto. Si dos rectas se cortan, cuando mucho se cortan en un punto. Y si no se cortan, son paralelas. 5. Todo segmento de la recta puede prolongarse indefinidamente en ambos sentidos. Pues claro, si yo tengo un segmento, como en esto que es, este es un segmento que pasa por los puntos A y B mayúsculas. Claro que esta recta me alineó y debe prolongarse en forma indefinida. Se me acabó el papel, pero se supone que sigue para allá. Y del otro lado también la puedo prolongar en forma infinita. No digo hasta el infinito, pero sí tiende a irse hacia el infinito. Sigue hacia la derecha. Entonces se puede prolongar en forma indefinida. Entonces la 5 es: todo segmento de recta puede prolongarse indefinidamente. Eso que es indefinido, ¿qué significa definido y qué significa indefinido? Bueno, les voy a pedir que lo busquen. Sin embargo, vamos a verlo aquí en el diccionario. Definido. ¿Qué es definido? Cosa sobre la que versa toda definición. Y si yo escribo indefinido, no definido. Indefinido es no definido, que no tiene término señalado o conocido. Dicho de una proposición que no tiene signos que la determinen. Por ejemplo, de una forma jocosa podemos decir lo siguiente: ustedes han tenido un gatito pequeño en sus manos. Ay, ¿cómo saben que es gatito? Yo les dije un gatito, pero ay, ¿qué si es gatita? ¿Cómo lo saben? Pues no está muy bien definido hasta que revisan, y suele uno confundirse. Los animalitos, los gatos de 3 colores generalmente son gatitas, pero cuando es un solo color muchas veces no lo sabemos o nos confundimos. Entonces está indefinido. Entonces que no se sabe exactamente qué cosa es. Por eso se dice pueden prolongarse indefinidamente. No se sabe hasta dónde. Unos dicen es que se prolonga
hasta el infinito. Es que el infinito no es un lugar, es una tendencia de irse hacia allá. Y si no, traten de volar hacia el cielo, jamás llegarían a algún lugar si siguen viajando y viajando. Bien, continuamos. Dos rectas que tienen dos puntos en común coinciden toda su trayectoria. Esto lo vimos acá, ¿verdad? Vimos que si dos rectas, algo que coincidan dos puntos, al momento en que coinciden dos puntos, coinciden todos sus puntos, toda su trayectoria. No dije su tamaño, no dije su distancia, dije su trayectoria, porque esa trayectoria decimos que es indefinida, tiende a ser hacia el infinito. Y por último, un postulado de Euclides que dice: en un plano, como es la hoja de papel, por un punto exterior a una recta solo puede trazarse una paralela a esa. La discusión de este postulado dio origen a la geometría no euclidiana. Vamos a ejemplificarlo. Aquí tenemos, a ver, ¿qué pasa si yo tengo una recta? Como quieran poner la recta. Ahí tengo la recta y aquí tengo un punto P. ¿Cuántas rectas que sean paralelas a esta recta L puedo trazar? Bueno, si sabemos el trazo con escuadras, fíjense, estoy alineando mi escuadra. Pongo mi regla del lado izquierdo y deslizo la escuadra y voy a trazar paralelas. ¿Cuántas paralelas puedo yo trazar y que pasen por el punto P? Nada más una. Una recta pude trazar, ¿verdad? Entonces se cumple este. Podríamos pensar en que, bueno, las rectas son paralelas. ¿Por qué son paralelas? Dijimos que dos rectas son paralelas cuando, como estas dos rectas son paralelas, cuando la distancia entre ellas es la misma. Siempre. Por ejemplo, vamos a medir la distancia. La distancia es de 1,93, pero esta recta la voy a ocultar. Se dice que deben ser perpendiculares. Pero si yo la distancia la mido en otro lado, fíjense como la distancia siempre es la misma. En toda su longitud. No podemos decir longitud porque longitud es algo definido, es una medida. Y las rectas son infinitas. Infinitas en ambos sentidos. Por esa razón, algunas veces le pregunto, a ver, traza una recta. ¿Puedes trazar una recta? No, lo que puedes trazar es un segmento. Aquí la recta seguiría en ambos sentidos, a la derecha y a la izquierda. Podemos trazar solamente segmentos, pero nadie puede trazar una recta completa, porque tiende a irse hacia el infinito. Se dice entonces que esta discusión dio origen a la geometría no euclidiana. Pero si la definición de paralelismo es que tengan la misma distancia en toda su trayectoria, ¿puede haber curvas que sean paralelas? Pues claro que sí. Simplemente veamos nosotros una circunferencia como esta y esta otra. Si tienen el mismo centro, estas dos circunferencias van a tener la misma distancia. ¿Cómo lo podemos demostrar? Muy fácil. Fíjense, trazamos el radio. Y voy a ver los puntos donde cortan a las dos circunferencias. Y encuentro la distancia entre estas. No te muevas. Medir distancia. La distancia es de 1,17. Fíjense, por donde quiera que yo la mueva, la distancia entre las dos circunferencias es de 1,17. Entonces sí tienen la misma distancia. Pueden ser entonces curvas paralelas. Sí, estas dos curvas son paralelas porque la distancia entre ellas siempre es la misma. Muy bien, terminamos entonces con el postulado sobre las rectas. ¿Y qué es un postulado entonces? ¿Qué es un postulado? ¿Qué es un postulado?
Es el enunciado de una verdad muy sencilla, no necesita demostrarse y se utiliza en geometría. De los siguientes conceptos básicos de la geometría euclidiana está lo que es mediatriz. Después, distancia de un punto a una recta, creo que ya lo vimos. Distinción y notación de recta, rayo, segmento y línea curva. Según nuestros apuntes, mediatriz se entiende por mediatriz o perpendicular bisectriz. Es lo mismo decir mediatriz que perpendicular bisectriz. Tienen los dos nombres. Media, que pasa a la mitad. Fíjense, aquí tengo yo una recta, la recta AB. Aquí está, la recta AB. YZ es perpendicular al segmento AB o a la recta AB. Se llama esta recta YZ. Aquí está YZ. Esta se llama mediatriz. Mediatriz porque es perpendicular y además pasa por el punto medio de AB. Aquí está esta T de cabeza, quiere decir que son perpendiculares. Entonces vamos a leer, aquí dice YZ, este segmento, es la mediatriz del segmento AB. Z es el punto medio entre A y B. Esto quiere decir que la mediatriz, dice, de un segmento, se le llama mediatriz de un segmento a la perpendicular, está trazada y por su punto medio. Tiene dos características. Ahora yo les pregunto, una recta cualquiera, aquí tenemos la recta, ¿se le puede trazar la mediatriz? Unos dicen, sí se puede porque yo busco el punto medio de estos dos puntos. No. La recta es infinita. Y si es infinita no tiene mitad. Y si no tiene mitad, ¿cuál va a ser su punto medio? La recta yo sé que pasa por estos dos puntos. Pero la recta sigue. En cambio, si yo tengo un segmento, aquí está un segmento. Este segmento sí puede tener punto medio. Este segmento tendría punto medio. Ahí está. Pero la recta, construir, aquí dice punto en la recta, no se puede. Este segmento, dice aquí construir, sí se podría este segmento, incluso aquí dice construir punto medio, sí se puede. Ya lo tiene. Y una recta, dice aquí construir, no se puede construir punto medio. Se ve que no está activado. Por esa razón. Muy bien. Continuamos entonces. Eso es lo que es mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? Bien, lo vamos a ir marcando entonces aquí. ¿Qué es mediatriz? Le vamos a cambiar color a esto porque ya lo vimos. Vamos a poner azul. Ya está. Ahora vamos a ver distancia de un punto a una recta. Si yo tengo una recta cualquiera como esta, yo quiero saber qué distancia hay de este punto a esta recta. Esta recta se llama recta L. L de línea. O una R, pero es minúscula. Perdón. R de recta, o le podríamos poner, nada más que aquí parece ahí, la L minúscula. Bueno, y este punto se va a llamar punto, pues punto P. Ya está, es el punto P. Vamos a quitar esto y esta es la recta R. Borramos esto. Esta es la recta R y este es el punto P. Dijimos, ¿cómo se mide la distancia? Habíamos dicho que si yo mido la distancia
de este punto a un punto de la recta, a un punto cualquiera, voy aquí a medir la longitud. Esta es la longitud. Habíamos dicho que tiene la menor longitud cuando hay 90 grados aquí, cuando es perpendicular. Y habíamos hecho nosotros esta referencia. Mido yo el ángulo. ¿Dónde está el ángulo? No lo seleccioné bien. Luego el vértice. No. Un punto, luego el vértice, luego el otro punto. Y medimos el ángulo. 91. Tenemos un ángulo 27 grados agudo. Si se va acercando a los 90, ahí vemos que la distancia se va haciendo menor hasta los 90. Bueno, le falta definición, pero así es. Entonces, por esta razón, dice que distancia de un punto a una recta. ¿Cuál es esa distancia de un punto a una recta? Es la longitud perpendicular trazada desde el punto a la recta. Y así se lo van a aprender. ¿Cómo se define la distancia de un punto a una recta? Es la longitud de la perpendicular trazada desde el punto hasta la recta. Punto. Hay una característica, dice, este segmento tiene la propiedad de ser único y de menor longitud. Bueno, aquí demostramos nosotros que distancias pueden ser muchas, grandes y hasta infinita, ¿verdad? Porque se va muy lejos, pero la menor distancia es cuando está a 90 grados y es la menor distancia. Es una característica, pero vamos a definir las cosas porque definiéndolas se describen las características necesarias y suficientes. Muy bien, así es que ya sabemos cómo se define la distancia de un punto a una recta, cómo debemos trazarla. Por ejemplo, aquí podríamos tener nosotros, si yo tengo una recta L y un punto P, ¿cómo voy a definir su distancia? Pues de una manera muy sencilla. Fíjense ustedes que, para empezar, yo voy a poner la regla bien alineada. Ahí está la regla. Y ya que está la regla, se me perdieron las... Ahora nos sirve ya se me perdió. Bueno, voy a hacerlo de esta manera. Pongo la escuadra, aquí está la escuadra, y la deslizo hasta que pase por el punto P. Ya que pasa por el punto P, aquí no se me mueva, ya que pasa por el punto P, trazo la perpendicular porque allí hay que medir. Ahora bien, habíamos dicho que para medir no voy a usar las escuadras. Dije que voy a usar una regla cualquiera. Ahí está. Para que el cero de la regla se vea perfectamente con un punto. Y aquí puedo ver que son 39 milímetros, 3.9 centímetros o 39 milímetros, como quieran decirlo. Esa sería la distancia. Entonces siempre se mide de forma perpendicular. Con esto hay un teorema y pueden ustedes trasladarlo a algunas situaciones a veces hasta divertidas. Este teorema me dice que dos rectas perpendiculares a una tercera son paralelas. ¿Qué quiere decir? Que esta recta R1 y R2, las dos R1 y R2, esas dos amarillas, son perpendiculares a la recta AB. Aquí se ve
La recta 1 es perpendicular a la recta AB, en un enunciado. Aparte, la recta R2, hasta aquí nada más, la recta R2 también es perpendicular a la recta AB. Segunda proposición. En tal caso, podemos obtener como consecuencia que esta recta 1 y esta recta 2 son paralelas. Estas rayitas que se ponen juntos significan paralelas. Es un teorema acerca de las rectas. Y continuamos. Vamos a ver distinción y notación de recta, rayo, segmento y curva. Bien, aquí van a ser las notas respectivas. Para eso voy a hacer un programita por acá. Ya no. Distinción. Distinción y notación entre recta, rayo, segmento y línea curva. Dijimos nosotros que una recta, aquí está la recta, puede ser con cualquier inclinación, la voy a poner horizontal. Sabemos que esta recta pasa por los puntos A mayúscula y B minúscula. Es una recta. Claro que aquí se ven los puntos y puedo decir que esta recta sigue hacia la derecha de manera indefinida. Otros dicen sigue hacia el infinito. Y a la izquierda también. ¿Cómo la voy a indicar? La voy a indicar de esta manera. La recta AB, porque estos son los puntos por donde pasa, pero debe tener una flechita doble en la parte superior, como es este caso. Esta significa recta AB. Claro que puedo yo decir también que es la recta AB, pero para esto le voy a desactivar esta flechita. Lo puedo indicar también de esta manera, recta AB. Esa es una recta, se prolonga indefinidamente. Muchas veces se dice, yo no quiero toda la recta, solamente quiero la mitad. La mitad, pero la recta es infinita, entonces la mitad sería la mitad de infinito. Bien, la verdad es que no es precisamente eso, pero aquí tengo yo una herramienta. Esta recta, que es la mitad, porque me faltaría la otra mitad que va de aquí hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Este punto es el punto A, este sería el punto A, y aquí tendría el punto B. A esta, si se supone que es la mitad de la recta, la mitad que sigue a la izquierda, la mitad hacia la derecha, esta se va a llamar rayo o semirecta. Se va a llamar rayo o semirecta. ¿Qué significa semi? La mitad, media recta. Y este lo voy a indicar de esta manera. Si pasa por AB, voy a escribir AB y le pongo una flechita. Una sola flechita, fíjense. Con esto me está diciendo que tiene su origen en A, empieza en A, sigue por el punto B y en ese ordenamiento. Empieza en A, sigue por B y en esa dirección. Claro que si yo la tengo de otra manera, podría ser como esta otra. Entonces yo voy a decir que esta es la recta BA porque empieza en B, sigue por el punto A y en esa dirección. Entonces voy a escribir la recta BA, primero donde empieza y sigue el ordenamiento. Bueno, esto es una semirecta o rayo. Pero le vamos a cambiar color, le vamos a poner color rojo. Todas estas letras.
Ahí está. ¿Para qué necesito los rayos? Para los ángulos. Fíjense ustedes que sabemos que si medimos un ángulo es la abertura que hay entre dos semirrectas o rayos. De hecho, fíjense ustedes que me voy a adelantar un poquito. Si yo tengo un ángulo cualquiera, como este, si yo quiero medir el ángulo, voy a prolongarlo un poquito más, está muy corto. Ahí está. Imagínense si yo mido este ángulo hasta el revés, que el centro el vértice del ángulo con este centro aquí debe estar en el 0, ahí está, y mido el ángulo para acá, que son 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38 grados. Aquí estoy midiendo 10, 20, 30, 38 grados. No necesito marcarlo, pero aquí son 38 grados. Fíjense ustedes que si yo pongo un transportador más grande, de igual forma el vértice, el 0, y ahora cuento aquí 10, 20, 30, 38 grados. Aquí también son 38 grados. Fíjense que entonces el ángulo no depende de la longitud de sus lados. De hecho, aquí sigue indefinidamente, son semirrectas. Para eso los vamos a usar. Para eso se usa la semirrecta. Entonces, continuamos. Tenemos notación de recta, rayo o semirrecta y segmento. ¿Qué es un segmento? Pues muchas veces yo no necesito toda la regla. Si quiero, por ejemplo, un triángulo o cualquier polígono, voy a usar segmentos, con eso es suficiente. Y para indicar el segmento, por ejemplo el segmento AC, yo lo voy a indicar como segmento AC y le pongo una testa AC, o incluso lo puedo decir segmento, quítate, segmento AC. Lo dije con palabras, segmento AC. Nada más necesito los segmentos. Claro que yo puedo tener también algún segmento que sea CA. Y le pongo una testa. Algunos dicen, aparte de eso, hay que mencionar los segmentos. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, tengo tres lados, por ejemplo, AC, el segmento AC, le pongo una testa, pero aparte de la testa debe estar limitada. Algunos dicen que así debe ser la testa para segmentos. Sin embargo, está muy generalizado también usar una testa simple, con eso será segmento. Pero si yo escribo AC sin ninguna testa, había que referirse exactamente a qué me estoy refiriendo, especificar a qué me refiero. Entonces esa es la notación entre segmentos, entre recta, rayo y semirrecta. Aquí lo tenemos. Aquí hagan sus notaciones pertinentes. Cómo es que se va diciendo esto, cómo es, cómo se anota, cuál es la anotación. Aquí lo estamos escribiendo. Esta es la anotación porque así se escribe, así se anota. Bien, ponen pausa o hace una captura de pantalla y continuamos.
aparte me está diciendo un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es, bueno, esta es una definición, es una cantidad matemática que posee magnitud, dirección y sentido. Vamos a ponerlo en un texto para que se vea mejor aquí. Ahí está. ¿Qué es un vector? Vector es una cantidad matemática que posee magnitud, dirección y sentido. 3 características. Así es la definición de vector. Aquí me dice vector tiene 3 características: magnitud o intensidad, dirección y sentido. ¿A qué se refiere eso? ¿Para qué es? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos nosotros unos ejes coordenados. Imagínense que tenemos aquí un plano coordenado en alta mar, y tienen ustedes un barquito, un velero, y su nombre es Titanic. Este es el Titanic. Ay, pero bórrate, no quiero la testa. Titanic. Pero le vamos a dar un... Ya está. Bien. Este Titanic, imagínense, va a salir del origen. Entonces, lo voy a mover en forma vectorial. Fíjense, por ejemplo, lo voy a mover 5 unidades. 5 unidades hacia el norte. Y lo represento como una flecha. Este es un vector. Después de aquí se va a mover 4 unidades hacia el este. Pero vamos a cambiarla a este color. Vamos a ponerle azul. Pero imagínense esta... Si yo hago algo así de que me voy moviendo 5 unidades hacia arriba y después 4 unidades a la derecha hacia el este, recordemos nosotros que si estamos en el mar, este viene siendo el no. Ay, Dios, está muy pequeñito. El norte. Oh. Hacia abajo es el sur. A la derecha es el este. Y a la izquierda el oeste. Los 4 puntos cardinales. Pero ¿para qué lo muevo primero al norte y después hacia el este? Lo puedo hacer yo de forma directa y es hasta más pequeño. Vamos a cambiarle este color. Vamos a dejarle color verde. Y de hecho es como le hacen para atravesar algún campo. En vez de darle vuelta por la esquina, se va por la hipotenusa. Ahora, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Mide longitud.
Este es de 4 unidades. Este es de 5. Medir su longitud. Este es de 5. 5.03. Ahí está de 5. Y este, si yo recorro de aquí 5 más 4, este medirá 9. Claro que no, es más pequeño, por eso cortamos camino por la hipotenusa en algunos campos o parques, cuando es posible. Claro que podemos usar nosotros el teorema de Pitágoras. De hecho, debemos usarlo. Medimos longitud y esta es la longitud. 5 más 4, 9, y realmente son 6.4. Bien, entonces estos son vectores. ¿Cuál es su magnitud? Fíjense, para el rojo, la magnitud es el 5. Dirección, ¿hacia dónde se dirige? ¿Y de dónde parte? Voy a escribir aquí el vector rojo. El vector, le voy a llamar a este vector A. Pero este lo voy a poner con rojo porque es un vector A. Y se le pone una flechita, vector A. Y este vector A es igual a... Hay que desactivar esto. Hay diferentes formas de escribirlo, pero con esto quiere decir que ¿cuál es su magnitud? Es el tamaño igual a 5. Pero desactívate, flechita. Ay, a veces... magnitud 5. Dirección. ¿Cuál es la dirección? Creo que ahí no se alcanza a ver. Lo voy a hacer más abajito. Bueno, ahí está. Magnitud. ¿Cuál es la dirección? La dirección me la da la línea de acción. Por lo tanto, aquí va a ser dirección norte-sur. Dirección norte-sur. Podríamos decir también sur-norte. Y además el sentido. ¿Cuál es el sentido? Sentido al norte. ¿Se han fijado ustedes en las calles que tienen unas flechitas que me está dando el sentido de circulación para los vehículos automotores? Entonces, estas son las tres características que tiene un vector. Dice que posee magnitud, dirección y sentido. Ese es el vector rojo. Muy bien, eso es un vector. Lo van a ver ustedes en Física 1 en cuarto semestre. Ahorita es simplemente para que vean de qué se trata y que vamos a usar aquí triángulos y vamos a usar el teorema de Pitágoras y algunos otros teoremas más. Así es que por ahorita ya sabemos qué cosa es un vector. ¿Qué cosa es un vector? Es una cantidad matemática que posee magnitud, dirección y sentido. Nada más, así de simple. Para que se vea más pequeño esto, vamos a bajarle a 8 y que quepa. Muy bien. Continuamos. Bien, entonces para terminar esta carita, pero para que haya concordancia, vamos a ponerle el color rosita. Ahora sí hay concordancia para que en la próxima sesión empecemos aquí. Es todo por ahorita. Sean felices. Nos vemos la próxima.